Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Monedas de un Millón. Imagina por un momento que el próximo sonido metálico en tu bolsillo no es solo una moneda, sino una puerta silenciosa a cientos de miles de dólares. Mientras tú estás aquí, ahora mismo, puede que en una simple alcancía olvidada, esté descansando una pieza que el mercado numismático ya está cazando con desesperación. Y lo más inquietante es esto, la mayoría de las personas la han tenido en sus manos y la han gastado sin pensarlo. Hay una delgada línea entre el que gasta monedas y el que las estudia. Entre el que paga un café con cambio suelto y el que convierte ese cambio en riqueza generacional. Hoy vas a cruzar esa línea. Porque la moneda de la que vamos a hablar, el Dime de 2018 con marca de CKP, no es solo una pieza de circulación moderna. En ciertos casos extremadamente raros, se ha convertido en un fenómeno de búsqueda obsesiva entre coleccionistas avanzados. Una anomalía que, bajo condiciones específicas de error de acuñación, puede alcanzar cifras que suenan irreales, hasta $744,000 en mercados privados altamente competitivos. Y la pregunta que debes hacerte no es si esto es común, sino si tú ya la dejaste pasar sin darte cuenta. Espera. Antes de continuar, revisa dónde guardas tus monedas. Sí, ahora mismo. Porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar la forma en que ves cada centavo de aquí en adelante. Acto 1. El hallazgo invisible. El Dime de 2018 con marca P fue acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia, una instalación conocida por su precisión casi quirúrgica. Millones fueron producidos sin mayor atención del público. Para la mayoría, es una moneda más del sistema moderno. Pequeña, discreta, casi insignificante. Pero en el mundo de la numismática avanzada, lo insignificante es donde nacen las historias más grandes. En ciertos lotes extremadamente limitados, han aparecido errores de acuñación que transforman esta moneda común en una anomalía de alto valor. No estamos hablando de desgaste normal. Estamos hablando de fallas críticas en el proceso de producción, doble acuñación microscópica, desplazamientos de troquel, errores de alineación del diseño, y en casos más raros, planchetes incorrectos o mezclas de metal fuera de especificación. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa para tu bolsillo, porque estos errores no son visibles a simple vista para la mayoría de las personas. Pasan desapercibidos. Se mezclan con el resto de monedas. Se gastan. Se pierden. Y solo después, cuando ya es demasiado tarde, aparecen en subastas privadas con cifras que hacen que los coleccionistas se arrepientan de no haber revisado mejor su cambio. Dime esto en voz baja, ¿cuántas veces has recibido cambio hoy? Pausa. Vuelve a pensar. Porque en ese flujo constante de monedas entrando y saliendo de tu vida diaria, podría haberse escapado una pieza de 6 cifras. Acto 2. La anomalía y el fantasma del mercado. Para entender por qué este Dime de 2018 puede alcanzar valores extremos, necesitas entender cómo piensa el mercado numismático de alto nivel. No compra monedas. Compra rarezas verificadas. En este caso, los errores más buscados incluyen el backlash extremo, donde los troqueles chocan entre sí dejando huellas fantasma en la superficie de la moneda. También el off-center strike, donde el diseño aparece desplazado, creando un efecto visual de desalineación que los coleccionistas consideran evidencia directa de fallo mecánico. Pero los ejemplares más codiciados son aquellos que combinan múltiples errores simultáneos. Una especie de tormenta perfecta de acuñación. Imagina una moneda que no solo tiene un error, sino 3 o 4 capas de anomalías, desplazamiento, duplicación parcial, debilidad en el golpe y variaciones microscópicas en el relieve. Estas piezas no aparecen en catálogos normales. No se anuncian. No se producen en masa. Son fantasmas del proceso industrial. Por eso algunos expertos las llaman ghost strikes. Porque no deberían existir, pero existen. Y cuando una de estas piezas aparece en condiciones casi perfectas de conservación, sin desgaste significativo,
el mercado reacciona como si hubiera encontrado oro en un río ya explorado durante décadas. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. No es solo el error lo que crea valor. Es la combinación de tres factores: rareza verificable, estado de conservación y demanda emocional del mercado. Y hoy, con la explosión de coleccionistas en Estados Unidos buscando riqueza oculta en el cambio diario, la demanda está en niveles que no se veían desde hace décadas. Ahora detente un segundo. Mira tu bolsillo. Mira tu cartera. Mira esa pequeña bandeja donde tiras las monedas sin pensar. ¿Y si una de ellas no pertenece ahí? Acto 3. La explosión de valor. En subastas privadas y transacciones entre coleccionistas avanzados, ciertos ejemplares del Dime de 2018P con errores documentados han generado cifras sorprendentes. Aunque no todos alcanzan valores extremos, los casos más excepcionales, aquellos con múltiples errores confirmados y certificación profesional, han sido reportados en rangos que llegan hasta los $744,000. Sí, estamos hablando de una moneda de 10 centavos convertida en activo de lujo. Pero aquí es donde entra la realidad que separa el mito del conocimiento: no todas las monedas de 2018 tienen valor elevado. La mayoría sigue siendo 10 centavos. La diferencia está en los detalles invisibles. Un microdesplazamiento del diseño. Una duplicación apenas perceptible en letras específicas. Una anomalía en el borde que solo aparece bajo aumento. Un error de acuñación que pasó todos los controles de calidad sin ser detectado. Y eso es lo que hace que este tipo de monedas sean tan peligrosas para el observador casual y tan emocionantes para el coleccionista experto. Porque mientras el público general ve cambio suelto, el mercado ve oportunidades. En los últimos años, el interés por monedas modernas con errores ha crecido de forma agresiva. Coleccionistas nuevos, plataformas de subastas digitales y compradores privados han creado una presión constante sobre piezas raras verificadas. Eso significa algo simple pero poderoso: cuando una de estas monedas aparece en el mercado, no dura mucho tiempo disponible. Se vende rápido. Se disputa. Se persigue. Y en algunos casos, se paga mucho más de lo esperado debido a la competencia entre compradores. Ahora escucha esto con atención. Si alguna vez has pensado que la riqueza está solo en inversiones complejas, en bienes raíces o en negocios sofisticados, estás ignorando el sistema más antiguo del mundo: el valor escondido en lo cotidiano. Es posible que nunca encuentres una de estas monedas. Pero también es posible que ya la hayas tenido en tu mano. Y la hayas gastado en algo tan trivial como un refresco. Eso es lo que hace que esta historia sea incómoda. Y precisamente por eso es importante. Porque la próxima vez que escuches el sonido de monedas en tu mano, ya no será el mismo sonido. Será una pregunta. Una advertencia. Una oportunidad disfrazada. Antes de terminar, recuerda esto: los coleccionistas más exitosos no son los que tienen más suerte, sino los que prestan atención cuando otros no lo hacen. Y en este momento, mientras miles de personas ignoran su cambio diario, siempre hay alguien revisando con lupa, esperando encontrar la próxima anomalía de 6 cifras. La pregunta final no es si estas monedas existen. La pregunta es: ¿cuántas ya pasaron por tus manos? Y si este Dime de 2018P con errores es solo el comienzo, entonces lo que viene a continuación en el mundo de las monedas modernas podría ser aún más impactante. En el próximo video, te voy a mostrar una moneda aún más misteriosa, un error tan raro que algunos coleccionistas dudan de su existencia, pero que ha aparecido en ventas privadas con cifras que desafían toda lógica. Y cuando la veas, vas a entender por qué algunos nunca vuelven a mirar su cambio de la misma forma otra vez. Si tienes una moneda de 10 centavos en el bolsillo ahora mismo, detente un segundo, porque podrías estar sosteniendo algo que la mayoría de las personas ha ignorado durante décadas:
Algo que los coleccionistas más agresivos del mundo buscan en silencio, y que en ciertos casos extremos ha llegado a cifras que superan los cientos de miles de dólares. Y aquí es donde empieza la diferencia entre dos tipos de personas, el que ve cambio suelto y el que ve oportunidades que cambian su vida. Porque mientras algunos gastan sin pensar, otros revisan cada moneda con una sola pregunta en mente: ¿y si esta es la que me cambia la vida? Hoy vamos a hablar de una pieza que parece completamente ordinaria, casi invisible para el ojo inexperto, el dime del año 2000 con marca de CKP, acuñado en Filadelfia. Una moneda que, en condiciones normales, vale exactamente 10 centavos, pero que en variantes extremadamente raras y con errores de acuñación específicos puede convertirse en un objeto de deseo en el mercado numismático. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, para tu ignorancia financiera. Porque algunos ejemplares del 2000 P. Roosevelt Dam han mostrado errores de acuñación tan inusuales que los coleccionistas avanzados los consideran fantasmas del sistema. Monedas que no deberían haber salido así. Monedas que, cuando aparecen, desatan guerras de pujas en subastas privadas. Pero antes de entrar en esos detalles, haz una pausa. Sí, ahora mismo. Si tienes una alcancía, un cajón, o ese vaso donde tiras el cambio del día, ve y échale un vistazo. No porque sea seguro que encuentres algo, sino porque la mayoría de las grandes historias de riqueza empiezan exactamente así, mirando lo que otros ignoraron. Ahora, volvamos. El Roosevelt Dam del 2000 P fue producido en grandes cantidades por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia. A simple vista, es una moneda común, perfil de Franklin D. Roosevelt en el anverso, antorcha con ramas de olivo y roble en el reverso, símbolo de libertad, paz y fortaleza. Pero la clave no está en lo común, sino en lo excepcional. Durante el proceso de acuñación industrial, miles de millones de monedas pasan por prensas de alta velocidad. Y cuando la producción es masiva, el control perfecto se vuelve imposible. Es ahí donde nacen los errores. Y en el caso del 2000 P-Dime, los errores más buscados incluyen desplazamientos de troquel, dobles acuñaciones muy sutiles, laminaciones del metal y, en casos extremadamente raros, problemas de planchet incorrecto o golpes fuera de collar. Ahora, detente un segundo otra vez. Porque esto es importante, no todos los errores valen dinero. De hecho, la mayoría no vale nada extra. Pero el mercado numismático no paga por lo común. Paga por lo imposible. Un desplazamiento leve del diseño puede ser ignorado. Pero un error dramático, donde parte de la imagen parece flotar o duplicarse con claridad, puede convertir una moneda de 10 centavos en una pieza que despierta obsesión entre coleccionistas privados. Y aquí es donde el 2000 P se vuelve interesante. Se han reportado ejemplares con errores de broadstrike, donde la moneda no fue correctamente contenida durante el golpe de acuñación, expandiendo su forma de manera anormal. Otros muestran debilidades en el relieve, como si la imagen hubiera sido parcialmente borrada por un fallo de presión. En el mundo de la numismática, estos no son defectos, son huellas de una historia industrial que salió mal en el momento correcto. Pero hay algo más inquietante. Algunos de estos ejemplares raros no aparecen en circulación abierta. No se encuentran fácilmente en cambio diario. Se encuentran en colecciones antiguas, en rollos sellados o en lotes heredados que nadie ha revisado en años. Y eso crea un fenómeno peligroso, la ilusión de que ya no existen. Pero no es verdad. Solo están escondidos. Y ahora viene la parte que separa el entretenimiento de la oportunidad real. En subastas especializadas y ventas privadas, ciertos ejemplares del 2000 P. Roosevelt Dam con errores certificados han alcanzado precios que van desde cientos hasta decenas de miles de dólares, dependiendo del grado, la rareza del error y la condición de la pieza. Y en escenarios extremos, cuando el error es dramático, visualmente impactante y certificado por servicios de clasificación reconocidos, se han reportado cifras que, en el mercado más especulativo, llegan hasta estimaciones cercanas a los $300,000 en ventas privadas altamente disputadas.
Sí, una moneda de 10 centavos. Pero antes de que tu mente salte a conclusiones, escucha esto con cuidado, esos casos son excepcionales. No representan la norma, sino el extremo superior del mercado de colección. El verdadero valor no está garantizado, está condicionado por rareza, demanda y autenticación. Y aquí es donde muchos cometen el error fatal, asumir que todo dime del 2000 vale una fortuna. La realidad es más dura, pero también más interesante. Porque mientras el público general ve monedas, los coleccionistas ven probabilidades. Probabilidades de error. Probabilidades de supervivencia. Probabilidades de que una pieza haya escapado del control de calidad de la casa de la moneda y haya terminado en el lugar correcto, en el momento correcto. Y ahora te pregunto algo directamente. ¿Cuántas veces has pagado algo sin mirar el cambio? ¿Y cuántas veces ese cambio pudo haber contenido una anomalía invisible? No necesitas ser experto para empezar. Solo necesitas atención. Porque aquí está el patrón que los coleccionistas profesionales siguen, no buscan monedas perfectas, buscan imperfecciones que tengan sentido. Una línea extra. Un borde irregular. Un doble golpe en las letras. Una falta de nitidez en el retrato. Pequeños detalles que, para la mayoría, son ruido visual, pero para el mercado son señales. Señales de que algo salió diferente. Y en el mundo de los errores de acuñación, diferente significa potencial. Ahora, volvamos al 2000p. Su producción masiva hace que el valor base sea prácticamente nulo en circulación normal. Pero precisamente esa masividad es lo que hace que los errores sean tan fascinantes. Cuanto mayor es la producción, mayor es la probabilidad estadística de fallos, pero menor es la probabilidad de que esos fallos sobrevivan en estado reconocible. Es decir, pueden existir, pero no por mucho tiempo en manos del público. Muchos terminan gastados, dañados o fundidos sin que nadie se dé cuenta de su singularidad. Y ahí se pierde el dinero. No por robo. No por fraude. Sino por simple ignorancia del detalle. En el mercado actual, el interés por monedas modernas con errores verificables está creciendo rápidamente. Nuevos coleccionistas, plataformas de subasta en línea y la expansión del acceso a certificaciones han impulsado la demanda. Y cuando la demanda sube, el precio sigue. Pero el verdadero problema es la velocidad. Porque mientras tú escuchas esto, miles de monedas siguen cambiando de manos sin ser revisadas. Algunas podrían ser comunes. Otras, no. Y la diferencia entre ambas puede ser invisible a simple vista. Por eso los expertos insisten en lo mismo, observar antes de gastar. Revisar antes de ignorar. Y entender que incluso una moneda de 10 centavos puede convertirse en una historia financiera si entra en la categoría correcta del mercado. Ahora, si has llegado hasta aquí, probablemente ya estás mirando tus monedas de otra manera. Quizás incluso estés pensando en revisar ese frasco olvidado en casa. Y esa es exactamente la reacción correcta. Porque la mayoría nunca lo hace. Y en ese espacio entre no lo revisé y decidí revisar, se han encontrado algunas de las historias más sorprendentes del coleccionismo moderno. Pero el 2000 Pedime no es el final de esta historia, es solo una pieza dentro de un sistema mucho más grande de monedas modernas con errores ocultos. Y la próxima moneda de la que hablaremos es aún más engañosa. Porque parece completamente normal, hasta que descubres que su error no está en lo que ves, sino en lo que falta.